Miguel Jordán es un ingeniero electricista formado en la Universidad de Chile, acostumbrado a cálculos y números. Con esa mentalidad, tiene una visión del fenómeno OVNI y experiencias personales que vale la pena conocer. Entre otras cosas, no recomienda buscar tener avistamiento de ovnis porque puede ser peligroso. Los invito a ver la entrevista. Contactados, la serie. Testimonios de humanos que aseguran haber interactuado con seres de otros planetas, otras galaxias, otras dimensiones. Profetas de un futuro que se acerca. Contactados. Para empezar, me gustaría, si me puede decir sucintamente, ¿a qué se dedica usted y qué ha sido de su vida hasta el momento que nos encontramos hoy? Ya, ¿me ve bien, no es cierto? ¿Me ve bien? Sí, perfectamente. Perfecto, ya. Bueno, yo soy Miguel Jordán, me presento, soy ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. También tengo un magíster en temas de planificación y control de gestión, pero para los efectos del día de hoy, soy investigador del fenómeno OVNI paranormal desde el año 1995, finales del 95 aproximadamente. Me dedico a temas de consultoría por mi tema laboral. Y he trabajado en varias industrias, específicamente soy gestor de conocimiento, trabajo con temas de búsqueda de información. Yo soy una persona que, si me preguntaran, ¿tú en qué eres muy experto? Yo soy muy bueno en buscar información, ya sea a través de Google o todo tipo de plataformas o por inteligencia artificial, porque al haber sido gestor de conocimiento de una gran empresa en Chile por mucho tiempo y porque me he interesado mucho en estos temas. Sé manejar las herramientas, conozco todo el framework que hay detrás, las distintas técnicas, etcétera, etcétera. Entonces me gusta el tema de la búsqueda y en ese sentido estoy muy especializado. Eso, y respecto a eso hay muchos nombres como uno a los clientes de la empresa le da servicio, ¿no es cierto?, con distintos nombres de lo mismo, ¿no es cierto? Eso a grandes rasgos. En cuanto al tema del fenómeno OVNI, yo partí el año 96, 95, a final del 95, principio del 96, por una invitación que me hicieron. Básicamente una novia, una novia me dijo, oye, mira, en Santiago se dieron unos OVNI, y yo le dije, bueno, ¿y a mí qué? Porque en esa época no me interesaba el OVNI, efectivamente no, tampoco me hacía problema. Y me dijo, oye, ya va a haber una charla de OVNI. Entonces dije, bueno, anda. Y me dijo, quiero que vayas tú. Le dije, pero ¿por qué te voy yo si te interesa a ti? Si tú quieres, yo te acompaño. Y eso, pero me dijo, no, que tienes que ir tú solo. Pero dije, no entendí nada. Pero usted sabe que uno pronto prefiere decir que sí nomás, ¿no es cierto? Antes que lo manden a abducir. Entonces, fui a una charla y en esa charla me tocó ir a un anfiteatro donde el presentador era Sixto Paz. Y la sala estaba, yo diría, tres cuartos de capacidad. Y yo vi a Sixto Paz que estaba hablando, estuvo casi 1 hora y media. Y la gente no tenía ni un respiro, porque Sixto Paz, aparte, si usted ya lo conoce, habla muy rápido y mezcla 20.000 temas. Entonces, no le da respiro a las personas para procesar la información. Y yo en ese momento me tenía que ir, porque estaba comprometido con un colega a juntarme, y me atrasé porque encontré que el tema era muy interesante. Mezclaba todo, si esto me metía todo a la olla, todo. Y cuando iba saliendo, una persona me dijo, oye, ¿tú le crees a la persona que hizo la charla? Y yo le dije, no tengo idea, no tengo mis dudas, pero bueno, me da lo mismo, el tema me da lo mismo. Entonces la persona me dijo, oye, ¿te interesaría ver OVNI? Y le dije, pero disculpa, ¿quieres que te pague algo? ¿Hay que pagar algo? Me dijo, no, nosotros vamos un grupo de personas a la cordillera, cada uno se paga lo suyo. Y la idea es, ¿cómo se llama?, hacerlo de manera seria y respetuosa, calladito y de manera profesional. Le dije, chuta, pero ¿puedo ir? Me dijo, sí, no hay problema. Y así empecé a ir a lo que se llama las vigilias del tema OVNI, de ahí en adelante. Tuve años muy intensos de experiencia entre el año 96 y 2000, porque aparte me metí de lleno en esto. De lleno significa que en el fondo, después de que yo trabajara a 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, me ponía
a investigar casos, a leer documentos, a escuchar personas, me llegaban videos, veía, estudiaba y todo. Y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, iba a la cordillera, a zonas en las cuales supuestamente habían aparecido ovnis y nos quedábamos toda la noche en estas vigilias, ¿no es cierto?, esperando que pasara algo. A veces teníamos suerte, a veces no teníamos suerte. Y el año 98, 99 aproveché de ir a Estados Unidos, conocí Centro de Investigación Científica del tema paranormal, que es el Ryan Institute, que es bien famoso, ¿no es cierto?, que partió en el tema de la parapsicología científica. Eso queda por ahí por Carolina del Norte. Y también fui al Princeton Institute, que se llama el PEER, el Princeton Engineering Anomaly Research, que queda en Princeton mismo. Y bueno, y también conocí a mucha gente relacionada al tema, me hicieron los típicos experimentos que a toda la gente le hacen en parapsicología. Y así me fui asociando, también fui a un congreso de la MUFON en Washington, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo importante de todo esto, más allá de todas esas reuniones, es que me tocó vivir mucha experiencia ovni y soy testigo de fenómenos. Entonces yo no puedo decir que el fenómeno ovni no exista. Y de hecho, cuando uno habla de fenómeno ovni, creo que es bueno definirlo de una manera rápida, ¿no es cierto?, breve. Disculpa por lo no sucinto, tú me pediste que fuera sucinto, pero el fenómeno ovni básicamente es un fenómeno en el cual es una manifestación que para un perceptor particular en su campo visual se manifiesta, y ese perceptor no es capaz de identificar lo que tiene a la vista, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus experiencias, conocimientos, información, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, el ovni en ese caso sería un ovni, la palabra ovni no tiene nada especial, es un objeto volador no identificado por el perceptor, pero puede que otro perceptor sí sea capaz de identificarlo. Pero cuando uno habla de fenómeno ovni genuino, estamos hablando de un fenómeno que uno, al tenerlo frente, en toda su inmensidad, ¿no es cierto?, y estando uno en un estado alterado de conciencia, porque en este tipo de experiencias pasan cosas, uno se dice a sí mismo de manera crítica y autocrítica: lo que yo tengo al frente es efectivamente algo que no tiene ninguna explicación, es absolutamente anómalo, es inteligente, y yo en este momento no sé siquiera cómo voy a salir de esta situación, de este episodio. Y uno tiene que ser bastante sincero en esos momentos, porque en el fondo uno está en el riesgo, ¿no es cierto? Hay un tema psicológico, hay un tema mental, tu cuerpo está con una taquicardia tremenda, ¿no es cierto? Y tú te preguntas a ti mismo: ¿lo que estoy viendo es una alucinación? ¿Estoy alucinando? ¿O efectivamente lo que tengo, lo tengo? Y tú como que te vas dando cuenta que tienes poco tiempo para reaccionar, porque el fenómeno se te viene encima, o ya lo tienes de frente. Entonces eso es a grandes rasgos el fenómeno, para que de aquí en adelante me puedas hacer todas las preguntas que tú quieras. Te puse un poco el contexto. Muy bien, muchas gracias. Tú sabes que nosotros con mi amigo Ricardo Sandón hacemos esta serie que se llama Contactados, donde conversamos con personas que relatan haber tenido experiencia de contacto con seres de otras dimensiones. Y entonces, ¿tú has tenido experiencias de esta clase? Sí, o sea, bajo esa definición, cuando uno es, más allá de que haya ovni o no haya ovni, uno, o sea, yo he tenido experiencias con otras entidades, ¿ok? Por decirlo de cierta forma. Si tú quieres decir que uno fue contactado o no contactado, ya es un tema distinto, porque en el fondo, la pregunta de fondo es: ¿esa entidad quiso contactarnos a uno, o uno lo vio nomás de paso? Porque puede que tú hayas visto una entidad que venía de paso, pero puede que esa entidad no haya querido que tú lo vieras. O sea, tuviste la capacidad perceptiva de percibir su presencia, ¿no es cierto? Pero también me pasó las experiencias de contacto en las cuales estas entidades se me acercaron y yo las vi, etcétera, etcétera. Y por eso yo te podría decir: si fui contactado, sí, fui contactado desde esa perspectiva técnica, ¿no es cierto? Ahora, si yo soy un contactado en el tiempo, en el largo plazo, no, y tampoco me interesa, porque en el fondo me tocó vivir experiencias que eran muy duras, muy dura, porque la gente cree que esto es chacota, que esto es entretenido, que esto se pasa muy bien, y las experiencias que pasaron a mí fueron muy dramáticas. O sea, la viví tanto como pude soportarla, pero eran experiencias en las cuales tú, ante tu cuerpo, todo tu ser te indica: mira, reacciona, porque lo que tú tienes al frente te puede llegar a controlar. O sea, como que uno reconoce que lo que tiene al frente es poderoso, ¿no es cierto? Y tú estás perdiendo más o menos la capacidad de reacción, y como que tu cuerpo te dice: reacciona a tiempo, porque te queda poco tiempo, como que hay algo.
hay algo en uno que ya sabe como que ante este tipo de experiencias tiene que reaccionar. Entonces, por ahí yo te podría decir que no soy un contactado de esos tradicionales que emiten 20.000 mensajes, pero sí me tocó vivir todas las experiencias que un contactado, entre comillas, podría haber vivido, ¿no es cierto? Y por eso yo tengo mucha duda de mucha gente que habla de que son contactados, porque lo que dicen ellos me suena totalmente distinto a lo que a mí me pasó. Ahora, yo no soy quien para decir que todos los demás tengan que tener la misma experiencia que yo, porque eso sería una estupidez, ¿no es cierto? Deben haber millones de variantes de contacto, ¿no es cierto? Pero producto de mi experiencia, yo al menos tengo una referencia para comparar respecto de los casos de los demás, ¿no es cierto? Y esa es la que uso, no tengo otra. ¿Me explico? Muy bien. ¿Podrías relatarme tus experiencias, por favor? Mira, son muchas, pero a grandes rasgos te las clasifico para que tú, aparte del fenómeno ovni mismo, de haber visto los fenómenos ovni, que en el fondo el objeto se le acerca a más distancia, a menos distancia, de pronto son objetos grandes, o también están estas bolas de luz, ¿no es cierto?, que se te acercan y uno las toca y de pronto no pasa nada. A mí me tocó vivir experiencias en las cuales estas entidades las tuve de frente. Te estoy diciendo a 3 metros y medio, da lo mismo. En el fondo los tuve de frente, por atrás, por el lado. Y para mucha gente quizá escuchar esto es como que, oh, qué fantástico, pero en realidad no tiene nada de fantástico, pero las experiencias son terribles. Porque en el fondo, y lo quiero dejar claro, para que la gente entienda un poco el tema y le tome el peso. Cuando tú estás en este tipo de experiencia, tú te preguntas muchas cosas. Estás con una taquicardia en curso, que no es menor, y tu cuerpo sabe que en un momento dado no vas a poder lidiar con esa taquicardia. Entonces, a mí me tocó vivir muchas veces que me tocó ver las entidades, y de pronto lo próximo que yo me acordaba era despertar, ¿no es cierto? Despertar 6 o 5 horas después. ¿Me explico, no? Es como que hay un lapso, hay un tiempo perdido. Entonces, estas experiencias fueron ya sea a dormitorio, visita a dormitorio, que estas vienen después, porque mucha gente cree que estas experiencias solamente pasan en la cordillera. No, a mí me tocó ir a la cordillera y después que nos tocó ver varios ovnis. Estas entidades se presentan en tu casa o donde sea. Yo lo he escuchado, pero una cosa es escuchar cosas, otra cosa es vivirla y comprobarla, ¿no es cierto? O sea, hay muchas cosas que yo he escuchado que nunca las viví, pero esas sí las viví. Entonces, tú, cuando tú estás frente a esta entidad, tú te haces preguntas a ti mismo. Tú te preguntas, ¿estoy viendo lo que estoy viendo o estoy alucinando? Y eso es muy importante que la gente lo entienda, porque yo creo que le va a pasar a varios, ¿no es cierto? Es algo natural, supongo, pero no puedo extrapolarlo. Y sí, me tocó ver entidades distintas. No te voy a decir qué características tenía, porque yo personalmente creo que estas entidades pueden tomar la forma que se les da la gana. Tampoco les pregunté a estas entidades si la forma de ellos era esa, la que me mostraron, o eran otras. Uno no se pregunta esas cosas porque tú estás en un estado de desesperación tal, en donde ese tipo de preguntas tú no te los haces. Tú no te preguntas si el traje que llevan es bonito o no es bonito, o si la mano que tiene es más grande o más chica. Claro, tú lo percibes, pero en ese momento lo que tú necesitas es salir de la situación, porque inconscientemente estás entrando en un estado de vulnerabilidad total. Y yo tengo la teoría, o trato de explicarme esto, de que en el fondo estas experiencias en las cuales tú pierdes la noción del tiempo o el recuerdo, se deben justamente a eso, a que de algún modo, ya sean estas entidades, uno mismo o un tercero, lo que sea, una mezcla, generan de que tú te entres en un estado de olvido. Y hay gente que de pronto va a psicólogo, a terapeuta a recordarlo. Yo no lo recomiendo, pero bueno. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasó en ese lapso? ¿Por qué me olvidé de eso? Siempre me lo pregunté. A veces podían haber sido 5 minutos, a veces eran 5 horas, a veces eran grupales. A mí me tocó llevar gente a la cordillera, en los cuales yo le decía, mira, usted quiere ver ovni, estas son las condiciones, esto no es chacota, no se llega alcohol, no se fuma, y se va en silencio, y cuando llega a pasar algo se quedan todos tranquilos. Esas son las condiciones. Si no, que no la van a aceptar, no vayan, nadie lo obliga. Entonces la gente aceptaba las condiciones, y en una ocasión en particular apareció un ovni, y de la nada
sé que a las 11:30 de la noche nos durmieron a todos, en resumidas cuentas. Te estoy diciendo 14 personas. Y desde esa oportunidad, yo nunca más llevé gente a ver ovnis. O sea, he llevado gente a ver la estrella, a disfrutar el medio ambiente nocturno de la cordillera o lo que sea, pero nunca más lo llevé con esa intención de ir a ver ovnis. Porque entendí que en el fondo uno, si va con esa predisposición, te pueden llegar a pasar esas cosas. Y desde esa vez nunca más me pasó nada de esa naturaleza de la pérdida de conciencia. Y para mí fue muy, muy complicado porque yo me sentí responsable de lo que le pasara a ellos. Porque todos los demás eran novatos, eran chicos nuevos, y yo era responsable de que no les pasara nada. Yo me había preparado un día completo, durmiendo, para estar la noche completamente en vela, ¿no es cierto?, y consciente, y no duré ni 3 horas y ya estaba durmiendo. Entonces, y trataba de levantarme, trataba de despertarme, trataba de recuperar mi control, y no podía. Y había veces que lo lograba, miraba, estaban todos botados, todos tirados, y habían entidades caminando alrededor de nosotros. Entonces, aunque para mucha gente esto es muy interesante, le gustaría vivirlo, en realidad es una experiencia muy compleja, que requiere, yo no diría ser valiente, porque hay que ser masoquista. En realidad hay que ser masoquista. Pero bueno, como éramos investigadores y queríamos efectivamente llegar al fondo del fenómeno y confirmarlo, nos predispusimos a que nos pasaran cosas. Pero bueno, eso es el resumen. ¿Podrías describirme la forma en que se presentaron a ti estas entidades? A ver, las entidades, o sea, fue como un proceso, y de hecho yo después lo relacioné también con el proceso de posesión demoníaca. Lo tuve que ir de a poquito asimilando con el tiempo. Un día, y esto te diré con los colores, en las experiencias ovni aparecían objetos, ya sea de día o de noche, con ciertas coloraturas especiales, colores especiales. Y esos mismos colores después se repetían en la pieza. No te puedo decir los colores porque en el fondo da lo mismo, te lo puedo seguir por interna. Pero se apareció pronto tuvimos la experiencia en la mañana. Después en la tarde yo tuve un asado y a mano derecha me tocó ver unas luces que tenían el mismo color. Después al día siguiente estaba durmiendo y como que sentir presencia, porque uno va desarrollando sin darse cuenta, inconscientemente va desarrollando ciertas habilidades, o se abren habilidades, ¿no es cierto? Y sentía que había presencia y era esta luz con ese color. Y la miré y después desapareció. Y yo te diría que al tercer día, estando durmiendo, me levanté y me tocó ver esta entidad, que eran 2. Particularmente, y ahí yo la observé y esto ha sido no sé, 1 o 2 de la mañana, no sé, no me acuerdo, pero lo más interesante es que desde esa experiencia me tuve que plantear muchas cosas, porque me dije cómo era posible que en la total oscuridad yo pudiera notar la cara de ellos y parte del cuerpo y varias características más. Es como que si estando entre comillas, en una cierta aparente oscuridad, yo puedo ver detalles muy finos, muy son preguntas que uno se hace y tiene que hacerse, ¿no es cierto? Eso. Y podría un ejemplo. Sí. ¿Y podría ser un poquito más preciso de cómo era la apariencia de estas entidades? Mira, te lo voy a comentar en general, porque esa fue una experiencia, me pasaron muchas más, pero yo la decidí dejarla como ejemplo para explicarle a los demás más o menos, ¿no es cierto? Estas eran entidades que tenían manos, o sea, eran parecidas a nosotros en cuanto a que eran simétricos, ¿no es cierto? La cabeza era un poco más grande, la oreja era más chica, la nariz era más chica, los ojos eran más grandes. Pero yo no te puedo asegurar que efectivamente ellos estuvieran ahí físicamente. O sea, a mí me quedaba la duda de si lo que yo estaba viendo era en realidad entidades que estaban presentes ahí, o ellos estaban generando una suerte de, no sé, alucinación en mi mente, que yo la descarté, o una proyección, por decirlo así, holográfica, ¿no es cierto? Como que te generan un holograma, pero
pero era un holograma perfecto. O sea, a mí me tocó ver en Estados Unidos museos de holograma, y en esa época no existían ese tipo de holograma. Probablemente a nivel científico, militar, ellos van avanzados 20 años más y obviamente deben tener cosas mucho más modernas en esa época, pero la experiencia que yo tuve esa vez, la primera, era de esa naturaleza, era perfecta, y yo vi detalles, o sea, me tocó ver detalles, porque yo me iba preguntando cosas, no entendía, y entre que tú observas y estás preguntando cosas, después la recordé y me iba preguntando, pero chuta, esto no tiene sentido, o cómo puede haber sido, etcétera, etcétera. Entonces, yo a mucha gente le digo, mire, no te preocupes tanto por la apariencia, sino por la sensación que te queda de la intencionalidad de esta inteligencia. ¿Ah? Porque se puede presentar también de blanco, perfecto, muy bonito, pero puede que sea muy malintencionado. Entonces, yo siempre he tratado de preocuparme más de la intuición, de lo que te dice la guata, de lo que tú percibes. Porque estas entidades pueden presentarse como ellos quieran, ¿te das cuenta? Entonces, eso. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, en algún momento de la respuesta mencionaste que había sido una experiencia difícil, dura. ¿Por qué? ¿A qué te referías? Básicamente por la taquicardia. Mira, yo te lo comento un poco, te voy a contar dos grandes cosas que descubrí en el fenómeno ovni. Y creo que soy de los pocos que lo ha mencionado, o si lo ha mencionado otro no me di cuenta. Yo descubrí que en la mayoría de los casos, o sea, yo tuve que eliminar muchos casos, porque yo conozco fácil más de 1000 personas, más de 1000 relatos he escuchado en estos casi 30 años. De esos tú vas dejando casos específicos que a ti te parece que tienen más probabilidad de ser ciertos. Me puedo equivocar, puedo dejar casos buenos fuera o casos malos adentro, pero yo traté de ser lo más crítico posible. Preferí dejarme un grupo de casos que a mí me parecía que realmente parecieran ser realistas y relacionados a la casuística, ¿ok? Ya sea paranormal o ovni, con ovni o sin ovni. Y yo en todos esos casos que dejé, siempre fui descubriendo que la taquicardia siempre estuvo presente. Todas las personas te comentaban, mira, el ataque cardíaco, casi estaba a punto de tener ataque cardíaco, mi corazón estaba... Y el tema de perder la conciencia, ¿no es cierto? El missing time, que se llama, tiempo perdido, ese lapso, y el despertar 3, 4, 5 horas después, ¿no es cierto? Eso más o menos lo que la característica. Segundo, descubrí que hay una edad fisiológica, ¿no es cierto?, después de la cual la cantidad de relatos de experiencias de esta naturaleza son más bajas. Y yo lo que relacioné justamente con la capacidad de uno de poder soportar la taquicardia. Vale decir, si tú vienes y me dices, oye Michelle, me gustaría ir contigo a ver ovni, yo te pregunto tu edad, y tú me dices, no, yo tengo 53 años, no, mejor anda a hacerte un Holter, anda a hacerte un examen cardíaco, y de acuerdo a los resultados, los vamos a ver. Pero yo prefería gente más joven, hasta los 40 años, y sin ningún episodio cardíaco, aunque yo no voy a la cordillera ya, yo no llevo a la gente a ver ovnis, pero yo le recomendaría, si una persona me dijera, oye, si yo voy solo a la cordillera, ¿qué me recomiendas? Yo te diría, antes que vayas, fíjate en tu edad, en tu carnet, y fíjate que no tengas ningún problema al corazón, porque si te llega a pasar algo, te puedo asegurar que el corazón, por un tema fisiológico de sobrevivencia, tiene que empezar a bombear sangre para todos lados. La adrenalina se te va al máximo, ¿no es cierto? Y el corazón va a entrar en una taquicardia natural, y puede que tú no seas capaz de controlarla. Y si estas entidades no intervienen, imaginemos en el caso que fueran benignas, ¿no es cierto?, a ti te va a dar un ataque cardíaco, o algo te va a pasar, vas a tener un episodio, después te va a quedar como de ritmo. Entonces, este tema no hay que tomárselo para la chacota. Entonces yo descubrí eso, que hay una edad que es más o menos, no sé, ponte entre los 45 y los 55, donde baja rápidamente la cantidad de testigos de experiencias frontales, o sea, de no sé, a 5 metros, a 10 metros, ¿me explico, no? O sea, si yo tengo una entidad a 10 metros, por último me asusto, pero cuando ya la tienes
3, 4 metros tú lo tienes en tu zona de confort, por decirlo de esta forma, ¿no es cierto? Y ahí ya no hay nada que hacer, o sea, ya ahí la taquicardia no hay cómo evitarla. ¿Tú has tenido comunicación con algunas de estas entidades? Mira, no te voy a mentir, porque yo no miento en este tipo de cosas, puedo omitir una respuesta, pero te voy a decir que una vez me tocó una experiencia telepática completa. O sea, yo entiendo lo que es la telepatía porque me tocó esa experiencia. Me tocaron otras más chiquititas, pero que yo las dejé de lado porque después de esa, ninguna era igual. ¿Me explico, no? Y en esa comunicación entendí yo, fue justamente ante la presencia de un ovni. Bueno, primero que nada, me dijeron algo muy claro, me dieron un mensaje y todo, que no era un mensaje tanto para mí, era para que yo fuera de interlocutor. O sea, no era un mensaje que me dijeran, mira Miguel, te queremos decir tal cosa para ti, no, era para que yo le preguntara a otra persona. O sea, ni siquiera era para mí. Y después la entendí, después con el tiempo entendí por qué me dijeron eso, y de haber durado unos 20, 25 segundos, y tuve una pausa, porque en el fondo el mensaje que me mandaron a mí se lo dio a una persona, y la persona como que no lo entendió, y después cuando vio el ovni, entendió, y después yo le volví a dar, después me volvieron a dar el mensaje, y me dijeron, ahora dile a esta persona que mira a mano izquierda. El primer mensaje me dijeron, mira, pregúntale a tal persona quién es el que maneja el ovni, y dile que mire a tal lado, y esta persona no entendió, y después me dijeron, ahora dile que mire para el otro lado, pero eso fue, ¿me explico? Ese fue el texto, para que tú lo tengas, si no, para qué voy a andarlo ocultando, y fue un mensaje muy claro, totalmente distinto, en un español completamente normal, no este españolizado que te dicen de Castilla, de España, de 1200, ¿no? Totalmente normal. Y eso fue todo. Y no me dieron ni la gracia, no me pidieron ni permiso, fue nomás. ¿Te das cuenta? Entonces yo entiendo que desde mi experiencia no puedo criticar a las personas que, o sea, no es que yo las critique, pero yo entiendo ahora mucho mejor a las personas que han vivido o que viven episodios así llamados de esquizofrenia con alucinación. Esas personas que dicen escuchar voces. De hecho, después de esa experiencia, y quizá un poquito antes ya, porque ya me habían pasado cosas, me interesé mucho más en los episodios alucinatorios de las personas. Porque entendí que efectivamente, si me pasó a mí, ¿por qué no les podía pasar a ellos? Y entendí que si a mí me pasó una vez, ¿cómo estará esas personas que le pasan muchas veces y que pierden un poco la privacidad? Porque hay mucha gente que vive esto y que lo viven todos los días y que han podido controlarlo, pero hay gente que no puede controlarlo, ¿no es cierto? Y que pierde la privacidad y que en el fondo quisieran poder controlarlo, pero no lo logran. Y terminan en un psiquiátrico o terminan medicados, ¿no es cierto? Y sufriendo el tema. Entonces, a tu pregunta, si me tocó una experiencia telepática, sí. Y por eso soy tan duro con las personas que juegan con este tema. Porque esto no es chacota, esto hay que tomarle la seriedad que corresponde. ¿Me explico, no? ¿Tuviste algún otro antecedente respecto de ese mensaje que recibiste para la otra persona sobre quién maneja a los ovnis? ¿Tuviste algún otro antecedente sobre eso? Sí, lo que pasa es que, mira, te lo voy a comentar. Ese mensaje me lo mandaron, yo creo, lo entendí así con el tiempo, porque descubrimos que la persona para la cual le dieron el mensaje era un chanta. Era una persona que se había dicho que había estado en Omni Inmenso, salió en la televisión todavía, es Claudio Pastel. Entonces, te lo voy a resumir porque en el fondo lo comentaba antes. Nosotros íbamos a buscar a Claudio Pastel para conocerlo. Esto fue el año 2000, y íbamos por la carretera, era de día, entonces Claudio Pastel iba atrás, y nosotros habíamos visto el programa Omni, que en el fondo Claudio Pastel comentaba que había estado un Omni gigante, que había estado con José Pedro, con Moisés, con todos estos tipos en un Omni gigante. Bueno, ocurre que antes que me pasara esta experiencia, yo iba manejando, y a otra persona más de testigo a mano derecha, y me llega este mensaje. Entonces yo se lo transmito a Claudio porque sentí como que me lo están diciendo, transmíteselo para atrás, porque de hecho me dijeron, dile a Claudio, y se lo dije, pero yo me di cuenta que esta persona no entendía, no reaccionó, porque después me llegó el otro mensaje que me decían, ahora dile a Claudio que mira a mano izquierda.
y de pronto veo que Claudio Pastén se vuelve loco, se desespera, casi se defeca en el auto, y yo miro a mano izquierda y efectivamente había un ovni. Pero yo no entendía por qué este personaje que había estado casi al lado de Cristo, ¿no es cierto?, en unos tremendos ovnis, estaba desesperado, babeando, escondido, por un ovni chiquitito, que era un ovni tubular chiquitito. No lo entendí en ese momento, pero después con el tiempo lo entendí, porque descubrimos que este tipo era un mentiroso. Entonces, después con el tiempo, o sea, entendimos que estas entidades, o quien haya sido que me haya mandado el mensaje, ¿no es cierto?, lo transmitió para que nosotros descubriéramos que este tipo era un chanta. Pero eso, no tuvimos ni cómo decirle gracias, pero bueno, fue nomás. Pero nos ayudó bastante porque con esa pregunta después entendimos por qué este tipo está asustado atrás, porque no había visto nunca ovni. Pues si hubiera visto un ovni no se hubiera asustado, pero cuando lo vio reaccionó de una manera totalmente desesperada y nosotros no, porque ya estábamos acostumbrados. Entonces esa diferencia, yo quiero que al final el mensaje era para nosotros, era para que nosotros descubriéramos a través de esa pregunta que Claudio Pastén era un mentiroso. Eso, a grandes rasgos. Oye, y en más de una ocasión en este rato tú te has referido a las inteligencias. ¿A qué te refieres cuando lo has dicho? Mira, sí, está muy buena tu pregunta, porque en el fondo uno tiene que ponerse de acuerdo. Sí, para mí inteligencia es una entidad viva que de algún modo tiene capacidades de comunicación, ¿no es cierto? Uno podría decir, claro, un mono también tiene capacidad de comunicación, bueno, pero no me estoy refiriendo a inteligencias de otro mundo, porque no tengo idea de qué mundo vienen estas entidades, simplemente las vi en un contexto de mi mundo, ¿no es cierto? Tampoco les pregunté dónde venían porque no me interesaba. O sea, cuando te tocan esta experiencia, tú lo único que quieres es salir luego de la experiencia, por la taquicardia. Pero uno entiende que si son capaces de transmitirte mensaje, no te digo que todos, pero si son capaces de transmitirte mensaje, de generar esa visión de uno, de ver un ovni, ¿no es cierto? Un objeto que hace desplazamientos totalmente anómalos, ¿no es cierto? Que son capaces de interferir en tu medio ambiente con el cambio de temperatura, son capaces de entrar a tus sueños, por darte un ejemplo, son capaces de generar el fenómeno de la psicografía, son capaces de decirte cosas que van a pasar en un corto plazo, cosas que nadie más puede saber. Entonces yo entiendo que son entidades con cierta inteligencia, no digo mayor o menor que nosotros, pero una inteligencia distinta, pero en el fondo con capacidad de pensar y capacidad de comunicarse, a grosso modo. Cosas que van a pasar, me decías. ¿A qué te refieres con eso? No, mira, en el fondo yo nunca me dieron a mí mensajes de cosas que van a pasar a futuro. No, fue una cosa de, mira, por ejemplo, en un sueño me tocó ver 10 cosas. Entonces yo lo iba anotando. Yo en toda esa época yo anotaba todos los sueños, porque dije, si es que me llega a pasar algo futuro, quiero saber si tiene algún correlato con lo que soñé, porque había sueños que eran muy realistas y nunca se cumplieron, y otros sueños que eran simbólicos que después tenían relación con eventos futuros. Por darte un ejemplo. Y en una ocasión particular tuve un sueño y al día siguiente justamente íbamos a la cordillera, a un lugar especial que no habíamos ido nunca, a ver ovni, y justo nos tocó ver un ovni. Entonces, y justamente pasamos por un lugar que tenía un nombre específico, pero un puente tenía un nombre específico y un lugar que tenía un nombre específico, y eso lo vi en un sueño, de manera simbólica, pero exactamente en esa secuencia y con esos nombres, y yo no tenía cómo adivinarlo. O sea, uno tiene que ser bastante crítico y autocrítico en entender, eso yo no lo vi ni en televisión, ni no tenía cómo saberlo. ¿Te das cuenta? Uno no debe engañarse a sí mismo, porque si no, al final no sirve para nada esto. y a eso voy, con ese correlato, que tenían la posibilidad de generarte un condicionamiento o darte información de cómo o dónde se van a presentar ellos. Pero no es que me dijeran que pasado mañana va a haber un terremoto, o que en 10 años más la selección chilena va a ganar un mundial, o lo que sea. No, son cosas simples, bien específicas. También mencionaste posesión. Sí. Mira, porque en el fondo, tratando de entender el fenómeno del contacto, por así llamarlo, porque esto es un proceso, ¿no es cierto? Desde que tú, o sea, obviamente hay casos y casos, hay casos en los cuales
a una persona la contactan de un paraguaso, ¿no es cierto? O la persona recuerda que la contactaron de un paraguaso, aunque pueda haber sido un proceso que también lo hayan olvidado. Y te lo comento al tiro, mira, hay gente que cree en ovni, hay gente que se informa sobre el ovni, y hay otra gente que conoce el fenómeno ovni porque lo conoce perceptivamente, ¿no? En el sentido de que yo en este momento te estoy viendo por una pantalla, pero no estás presente acá. Me gustaría ver o sea, a ver, con la inteligencia artificial es más complicado, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es, ¿cómo se llama? Conocerte al menos de olerte, saber que tú estás ahí, ¿no es cierto? En primera persona. Obviamente no conozco tu pensamiento, no sé más de ti, pero al menos en una primera instancia te vi, sé que estás ahí, que tienes peso, que influye sobre el espacio, me genera sombra, ¿no es cierto? Que tu caminar lo presiento, o sea, a eso voy yo con el conocer. Y hay otro tema que tiene que ver con el recordar, porque hay mucha gente que incluso siendo escéptica al fenómeno ovni, ha vivido el fenómeno ovni, toda esta experiencia, y no la recuerda. ¿Me explico, no? Entonces, y puede que nunca la recuerden, y puede que otras personas la recuerden en distintas fases en el futuro, ¿no es cierto? O hay gente que ya sabe, o presiente que sabe algo, pero no quiere adelantarse o indagar un poco más porque tiene un presentimiento de que no quiere recordar. Sabe que algo pasó, pero no quieren recordar, y está en todo su derecho. Entonces, un poco volviendo a la pregunta, ¿por qué el tema de la posesión efectiva? Porque en el fondo el fenómeno ovni para mí es una subclase del fenómeno paranormal, porque los fenómenos paranormales son todos aquellos en los cuales tú tienes una experiencia con algo que en el fondo para ti es desconocido, y puede que para ti siga siendo desconocido porque la sociedad no te da ninguna respuesta respecto a esa inteligencia, ¿no es cierto? Con todos los fenómenos asociados, ya sean objetos ovni o fenómeno ovni, como tú quieras llamarlo. Entonces, para mí, el fenómeno ovni es una clase específica, muy especial del fenómeno paranormal. Y en el fenómeno paranormal existen los íncubos, los súcubos, ¿no es cierto? O toda esta visita de dormitorio donde tú tienes la presencia de una entidad al lado tuya que te genera terror, te genera problemas de respiración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Que uno siempre lo asimila con el proceso el proceso de posesión demoníaca, que puede que no concluya en una posesión demoníaca, pero tú estás en un proceso en el cual van pasando cosas. Hay una serie de eventos previos y la última instancia de la posesión demoníaca. De hecho, yo conozco gente que me han comentado cómo hayan sido posesos por distintas razones. Entonces, tú vas haciendo estos paralelismos y te vas dando cuenta que tú quitas el ovni y estas entidades son las mismas. No estoy diciendo que todas las entidades o toda la inteligencia que se manifiesta respecto al fenómeno ovni sean todas las mismas, pero hay un grupo particular que en el fondo tú le quitas el ovni o le pones el ovni y al final el final es el mismo, el resultado del proceso es el mismo, que en el fondo estas entidades de algún modo toman control de tu cuerpo. Te das cuenta como que ellos eligen si se presentan como una entidad tecnológica con ovni, o si eligen mostrarse como una entidad de algún difunto tuyo, o a través de una entidad carismática, un animal, o algún no sé, algún santo, da lo mismo, pero en el fondo es una forma de acercarse a ti. ¿Me explico, no? Y por eso que el fenómeno paranormal está tan asociado con esto, y de hecho el fenómeno ovni para mí es, por ello, primeramente un fenómeno paranormal desde su concepción taxonómica. Si que uno tuviese que clasificarla así por ontología. ¿Me explico, no? ¿Incubus qué es? Es que tú tienes incubus y sucubus. Incubus es cuando tú tienes un fenómeno, porque generalmente le ocurre a las mujeres, ¿no es cierto?, donde hay o las mujeres relatan que en la noche o en el momento que sea sintieron que hubo algo que se adosó a su cuerpo y que las penetró, ¿no es cierto? Por eso es incubo, ¿no es cierto?, que entra a un espacio. El súcubo es distinto, que sería más relacionado con los hombres, ¿no es cierto?, en donde está el hombre y se le aparece una entidad que procede a tener un acto sexual con esta víctima, ¿no es cierto?, y de algún modo ya tiene sexo o le quita esperma, ¿no es cierto?, como son todos estos casos de ovni que han pasado en algunos lados, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes esas dos variantes que son más del medioevo,
pero si tú lo revisas con distintos nombres te vas dando cuenta que esto se repite por generación en distintas etnias, con distintos nombres, con distintas variantes, pero siempre la misma. ¿No es cierto? Hay un fenómeno de íncubo, de súcubo, llámalo como tú quieras llamarlo, pero va por ahí más o menos. Y son entidades. Estamos hablando de entidades que pueden aparecerse con luz o sin luz, con un objeto ovni detrás o sin un objeto ovni detrás. ¿Te das cuenta? A lo que te quiero plantear que en el fondo el ovni no es importante. El ovni en ese sentido sería decorativo. ¿Te das cuenta? Es como que sí, estaba el ovni presente, pero no tenía ninguna importancia. La importancia eran estas entidades que en el fondo te hicieron algo a ti. Me decías tú del fenómeno del esperma que se ha presentado en algunos lados. ¿A qué te refieres con eso? Mira, yo no soy yo no soy un omnílogo de libro. Yo de hecho estoy terminando, estoy a medio camino de terminar mi libro propio y yo no quería contaminarme. Yo trato que en mi libro manifestar y explicar el fenómeno ovni de la manera menos contaminada posible, aunque eso es casi imposible, porque en el fondo uno siempre de algún modo, inconscientemente, siempre va recibiendo información, teoría, gente que te cuenta cosas, ¿no es cierto?, de cada escuela de pensamiento respecto al tema ovni, pero yo todavía siento que todavía tengo un pensamiento virgen respecto al fenómeno ovni, y por eso yo no leo libros del fenómeno ovni, no es que no haya leído, pero trato que mis conclusiones se basen netamente en mi experiencia y en los casos que yo investigué. ¿Me explico, no? Puede que mis conclusiones sean súper falibles, me da lo mismo, pero yo necesito sacar mis propias conclusiones y después las comparo con las de otras personas. En ese contexto, yo he escuchado que hay casos que eran en Brasil, ¿no es cierto?, en donde, por ejemplo, a ciertas personas dicen haber sido testigos de haber sido visitados por entidades, específicamente mujeres que bajaban de un ovni que tenían sexo con esta entidad y después esta entidad le decían que tuvieron sexo para poder quedarse con el esperma de la víctima. Por ejemplo, un ejemplo, son casos brasileños. No es el único, existen varios, pero bueno, ese es como el más famoso. Entonces, eso para hacer el paralelismo o la analogía con el tema del súcubo versus el íncubo, ¿no es cierto? Y en el íncubo están todas estas personas que dicen que en el fondo una entidad relacionada a la presencia ovni tuvieron sexo con esta mujer, la dejaron embarazada y después de 3 semanas se dieron cuenta que están en un proceso de embarazo que solamente se explica producto de esa experiencia y después al mes o mes y medio se dan cuenta que en el fondo ya no están embarazadas y que algo pasó o que durante la noche hubo un evento y después se sacan una ecografía y ya no hay nada adentro, ¿me explico, no? Y tampoco hay una pérdida, no hay un aborto espontáneo. ¿Por qué crees que todo esto te ha pasado a ti? Mira, buena pregunta, no me lo he preguntado, o sea, quizás sí me lo he preguntado, pero me pasó nomás. ¿Sí? Es como que de pronto te compran un amigo tuyo y te dice, oye, acompáñame a la India. Entonces tú vas a la India, hablemos que estamos en 1920, y te invitan a la India y te toca ver elefantes. Imagínate que antes en 1920 nadie sabía de la existencia del elefante, porque la gente no tenía esa cultura, ¿no es cierto? Entonces tú vuelves a Chile y dices, mira, yo estuve en la India, vi unos animales inmensos y eran de color café y otros eran de color verde y nadie te cree, ¿no es cierto? Bueno, te tenía que pasar a ti nomás, ¿no es cierto? Y no por eso yo soy especial o mejor que los demás. Me tocó ver a mí el fenómeno ovni y yo a mucha gente que está desesperada por tener este tipo de experiencias le digo, mira, si no te llega a pasar nada, da lo mismo, o sea, tu vida sigue siendo tan plena y tan valiosa y tan significativa con o sin ovni. O sea, el tema del fenómeno ovni es simplemente una cosa más que te toca ver en la vida, ¿no es cierto? Yo no dependo del fenómeno ovni, no sé si te diste cuenta. Obviamente es importante porque en el fondo le pasa a mucha gente que sufre. Yo ayudo a gente que sufre con este tipo de experiencia. Pero sé nomás, yo ya sé que el fenómeno existe, que así como me pasó a mí, le puede haber pasado a mucha gente y que esto es un tema que va a seguir pasando y que ha pasado por mucho tiempo en la historia, ¿no es cierto? Y uno se pregunta, ¿dónde están esos registros, ¿no es cierto? Y bueno, y la gente que no le ha tocado o que no recuerdan haberlo vivido, yo siempre les digo, mira, tú dices que te gustaría haber vivido un fenómeno ovni, puede que lo hayas vivido, pero no lo recuerdas. Porque en el fondo, si a mí me pasó que yo me tocó ver esto y después yo tengo un lapso 5 horas que no tengo cómo explicarlo, ¿no es cierto? Porque yo creía ser
infalible, macho, que este fenómeno no me lo vaya a ganar, ¿no es cierto? Al final uno descubre que no puede hacer mucho, ¿no es cierto? Que en el fondo estas entidades o esta experiencia de algún modo te bota, ¿no es cierto? Entonces, si me pasó a mí, ¿por qué no le puede pasar a otro? Y le digo a las personas, bueno, quizás a ti te pasó algo así, no lo sabes y no lo recuerdas simplemente, pero tampoco te presiones en recordarlo. Y si no lo recordaste nunca, no lo recordaste nunca. Y lo mismo gente que ha vivido este tipo de experiencias, yo también les digo, no vayan a un hipnoterapeuta a que les fuercen el recuerdo o que le induzcan el recuerdo. Es mejor que te salga de manera natural y recuerde lo que tengas que recordar. O sea, aquí hay un tema de misterio, de fondo, ¿no es cierto? Y si por alguna razón tú no estás recordando, puede ser incluso un mecanismo de defensa. Porque puede que en esa experiencia te hayan pasado cosas que no vas a querer recordar gratamente, ¿ah? Para bien o para mal. Entonces, bueno, y así, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces me pasó a mí, pero también me pasó porque yo quise. A ver, hay algo que no te comenté. Yo cuando chico viví una experiencia ovni a los 7 años, 8 años. Me tocó ver un ovni que se desplazaba en Ñuñoa de norte a sur. Pasó 10, 15 segundos, era como un plato lleno de color y como una boite, pero plana, ¿te das cuenta? Y pasó y se fue. Y bueno, y lo vi. Y como cabrón chico tú vas acumulando cosas como esponja, ¿no es cierto? Y no tiene idea de lo que fue, ¿no es cierto? Tampoco sabe el término, tampoco sabía que era un ovni. Entonces, cuando yo fui más grande, me di cuenta, me acordé, cuando ya me tocó ver estos ovnis, me acordé que cuando chico había visto un fenómeno ovni. Pero para mí era más importante las experiencias paranormales porque yo tuve una nana que era hija de Meika. Y ella, como hija meica, tenía que seguir la tradición de la meica, y ella se negaba, ella quería tener una vida citadina, y se negaba a continuar con el proceso de ser la reemplazante de la chamana, ¿no es cierto? Y producto de eso pasaron en esta casa, particularmente donde estamos ahora, muchos eventos paranormales. Y ella me decía, don Michel, no se preocupe, que estas cosas no vienen por usted, vienen por mí. Y obviamente yo en ese momento le decía, tranquila, amiga, no pasa nada, si esta cosa no es nada, que probablemente esto es una alucinación. Pero después con el tiempo no podía negarla, pasaron muchas cosas muy raras, algún día te la voy a comentar. Y esta chica, que era muy buena, una excelente persona, terminó muriendo. De hecho, ella predijo que tenía que morir. Y antes de su muerte también predijo que el hermano iba a morir, y el gato iba a morir, y el pájaro. Y yo decía, chuta, claro, puede ser que en estas etnias de pronto se juntan cerca de los rieles de trenes, y de pronto toman mucho alcohol, y de pronto pasa el tren y los pasa a llevar, ¿no es cierto? Porque tú tienes mucho esa incidencia. Pero en realidad aquí pasaron tantas cosas en las cuales esas aplicaciones no sirven. Eso. ¿Y como qué cosas pasaron? Mira, por ejemplo, en un momento dado esta chica venía de Temuco pronto y se quedaba, cuando llegaba de noche se quedaba se quedaba en Estación Central en ¿cómo se llama? Este santo chileno, Padre Hurtado, en esa instalación, y después en la mañana aparecía acá. Un día llegó y le olía la guata. Entonces nosotros dijimos, chuta, le duele la guata, y mi mamá como mujer dijo, no, a esta chica la embarazaron, y ella no quiere decirlo. O la drogaron y la embarazaron. Y ella decía, que era virgen. Bueno, pero siguió teniendo dolores por 5 días, y esta chica era trabajólica, trabajaba sábado y domingo incluso. Entonces mi mamá la llevó al médico y pensó que en el fondo era un embarazo, que no... Y el médico le dijo, déjala acá en observación, vamos a estar 3-4 días y después te informo. Y al día siguiente le llaman a mi madre y le dicen, por favor, llévatela, porque toda la gente en la sección están espantados, porque descubrimos que esta dama tenía en su vagina, tenía dientes de caballo, crin de caballo y millones de cosas, y están todos espantados, y lo único que queremos que te lleves a la chica, y efectivamente la chica era virgen. Yo después con el tiempo traté de explicarme ese suceso, y no sé si tú sabes, de pronto cuando una mujer queda embarazada en la etapa embrionaria, de pronto nacen 2 niños, y uno no se desarrolla y el otro sí, y uno se encarna en el otro, y puede quedar ubicado en algún lado, a veces queda como cáncer, a veces queda simplemente alojado, se llama queratoquiste, un teratoquiste, ¿no es cierto? Que en el fondo tú quedas encarnado en una parte. Entonces nosotros pensamos que podía ser un fenómeno así, pero los médicos fueron bien explícitos en decir que lo que ellos encontraron eran huesos de caballo y era crin de caballo.
Entonces, y por eso fue el espanto, porque si hubieran sido huesos naturales se lo hubieran explicado con un queratoquiste. Otro día, por ejemplo, entré yo a su pieza y encontré una botella de orina, porque tú sabes que ellos se bañaban, se limpiaban el pelo con la orina, la juntaban y después solo se bañaban con la orina, una tradición de ellos. Y dentro de la botella había como una hamburguesa. No sé si tú te acuerdas de esta botella Pisco Control. Sí. Bien delgadita. Bueno, había como una cosa que flotaba en el orín. Y era como una hamburguesa. Y dije, chuta, esta tiene una forma de un hongo. Y entonces ella me vio que yo lo estaba viendo y me dijo, don Michel, eso es un espíritu. Yo no puedo eliminarlo, pero usted sí. Y mi papá también lo vio, y mi papá que es científico dijo, esas cosas hay que eliminarlas, se eliminan inmediatamente. Pescamos la botella, la rompimos y salió como una hamburguesa, en forma de una hamburguesa. Tratamos de cortarla con un cuchillo y no se pudo. Pescamos un hacha, tampoco. Le metimos fuego y tampoco había ninguna emulsión, no había ninguna quemadura. Entonces hicimos una fogata y colocamos un fierro caliente y tratamos de quemarla tampoco. Al final la metimos al fuego y no pasaba nada. Entonces hicimos una piga a fuego y todos en silencio absoluto. Imagínate, mi padre era científico, mi padre ni un problema podía haber pescado eso y a eso lo llevaba a un laboratorio, pero era tal la conmoción de ver que esa cosa no se rompía con nada, no sé, y aparte se movía, no es que bailara ni nada, pero se movía. Entonces, y como ya no habían pasado muchas cosas con ella, nosotros no discutíamos el tema. Y bueno, te puedo contar varias cosas más, pero de esa naturaleza, por eso el fenómeno paranormal para mí era mucho más natural que el fenómeno ovni. ¿Cuál es tu conclusión respecto del fenómeno ovni? Bueno, primero que nada, el fenómeno ovni existe para mí y existe para los perceptores, no tiene por qué existir para los demás. Por eso comentaba creer, saber, conocer y recordar esa secuencia, ¿no es cierto? Hay personas que parten creyendo, otras que parten con la experiencia misma, ¿no es cierto? El fenómeno existe. Ahora, yo personalmente pude comprobar muchas cosas, ¿no es cierto? Distintos tipos de ovnis, distintos tipos de movimientos, distintos fenómenos anómalos que ocurren ante una presencia ovni, ¿no es cierto? El fenómeno existe. El problema está en que puede ser mi caso particular, no estoy extrapolando a todos, pero casi la mayoría de las personas que a mí me tocó validar como que eran casos verdaderos, porque yo los seguí en el tiempo, ¿no es cierto? Le ocurrió el mismo fenómeno o muy similares y simplemente les tocó vivir la experiencia de que eran entidades, ¿no es cierto? Incluso yo te puedo contar que a mí una vez me tocaron, porque yo tenía esa duda, yo me preguntaba a mí mismo, estas entidades son ¿cómo te lo digo? ¿Son etéreas o tienen algo físico? Y en una de las salidas me tocó que me tocaron. No pidas que te diga si me di la vuelta o no, porque no son experiencias para comentarle a esa naturaleza, pero también descubrí que me respondieron muchas preguntas. O quizás le responden las mismas preguntas a todos, porque son de esas preguntas clásicas, ¿no es cierto? Entonces, son físicos, o pueden llegar a ser físicos, o se hacen pasar o generan situaciones en las cuales tú percibes que efectivamente son físicos. ¿Te das cuenta? La pregunta de dónde vienen a mí me da lo mismo. O sea, no me interesa si vienen de Júpiter, de 500 años en adelante, de la dimensión 58. Esas preguntas para mí son totalmente poco prácticas, no me sirven para nada, porque si tú me dices que en Júpiter, que vienes de Júpiter, en Júpiter los hot dogs son de color verde, son más ricos que los de la Tierra, a mí no me sirve nada, porque no tengo cómo tomar un ovni que me lleve para allá y vivir esa experiencia, ¿te das cuenta? Entonces yo siempre he tratado de rescatar lo práctico, la información práctica que yo puedo asimilar y usar en mi vida cotidiana. Pero el fenómeno existe, son entidades inteligentes, la mayoría de los casos son casos negativos. Por eso yo hice el paralelismo con el tema de la posesión demoníaca. Hay casos que son neutros, en los cuales yo no he podido dirimir todavía la intencionalidad de esta entidad. Y yo te diría que uno que otro caso, pero bien contado con los dedos, positivo. Pero la mayoría son negativos. No tengo idea si eso tiene que ver un poco con mi como visión cristiana,
Pero también conozco gente que es cristiana y que me han dicho lo mismo, y gente que no es cristiana y que me han dicho lo mismo. O sea, esta percepción respecto a la intencionalidad del fenómeno y de esta inteligencia se repite, da lo mismo si eras escéptico, si eras budista, si eras cristiano, si era una mezcla de esas cosas. O sea, ante todo tipo de escuela de pensamiento, las personas terminaron teniendo similares conclusiones. ¿Y por qué serían negativos? Es que yo creo que el negativo lo ponemos nosotros, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una clasificación de intencionalidad, ¿no es cierto? Cuando una persona tú ves que está haciéndole daño a otro, tú dices, esta persona está haciendo un acto negativo. Cuando tú te das dando cuenta de que en el fondo tú no quieres seguir con la experiencia, ¿no es cierto? Y tú le dices, vete, porque en el fondo uno en este tipo de fenómenos, y por eso digo que esto no es chacota, en este tipo de fenómenos tú tienes que aprender a expulsar a las entidades, ¿no es cierto? Y por eso yo aprendí también tema de la posesión demoníaca. Tú tienes que expulsar a estas entidades, porque si no la expulsa, le estás abriendo la puerta. Entonces uno tiene que aprender a decretar y decir, váyase, con todo respeto, váyase. Probablemente esa entidad vive o coexiste contigo, o sea, quizás la persona de esta entidad tú te tocó verla, no es que tu casa sea tuya, el espacio no es de nadie, yo aprendí que el espacio no es de nadie, no es que mi pieza sea mía, no es que mi baño sea mía, son espacios comunes, te das cuenta, todas estas entidades se pueden aparecer donde se le da la gana, pero de algún modo tú te das cuenta que estas entidades saben o intuyen, o tú crees que ellos intuyen de que tú lo estás pasando mal y siguen ahí y no hacen nada para que a ti se te controle ese malestar, ¿te das cuenta? Pero también el tema de la pérdida de conciencia, si yo no sé si estas entidades te duermen ayudándote para que no te den el ataque cardíaco. También ahí yo tengo mi complicación, no sé si quizás algunos no son tan negativos, pero dado que tú no eres capaz de resistir la experiencia, te duermen, ¿te das cuenta, no? Entonces hay de todo un poco. Pero lo que también aprendí, y eso te lo digo al tiro, pues estamos para sincerarnos, ¿no es cierto? Aparte de eso que te dije de la edad, ¿no es cierto? Que después de cierta edad, la cantidad de reportes de experiencias directas, frontales, ¿no es cierto?, baja mucho. También descubrí que en el fondo, aparte del tema negativo y positivo, que uno no debe ir con las ganas de ver un ovni. No tiene que andarlo invitando. Si te toca verlo, perfecto. Pero si tú andas con esa gana de verlo, lo que tú estás haciendo es permitiendo que esas entidades, especialmente las más negativas, se manifiesten. Por lo general, las entidades benignas existen y siempre te van a ayudar y siempre están al lado tuyo, porque no tienen por qué manifestarse. La entidad benigna no tienen por qué hacerte show. Las entidades benignas te hacen el bien porque les gusta hacer el bien y no tienen por qué hacer un show de que te hicieron el bien, y tampoco te piden que tú le des la gracia. Ellos disfrutan con hacerte el bien y punto. Y si tú no te diste cuenta, mejor todavía. Pero las entidades negativas es distinto. Las entidades negativas tratan de hacer un show completo, toda una parafernalia para atraparte. Entonces ahí tú te vas dando cuenta un poco la diferencia entre las entidades benignas y las entidades malignas. Yo no te digo que las entidades benignas nunca se manifiesten, pueden manifestarse, pero por lo general las entidades malignas o malintencionadas son más propensas a manifestarse ante ti. Me decías sí, me explico. Sí, y tú me decías que ayudas a la gente respecto de esto. Sí. Mira, yo desde que me tocó vivir a mí la experiencia, yo, como te lo comenté, entendí que no puedo ser egoísta yo con dejarme la experiencia para mí, porque uno también tiene todo el derecho a decir, mira, me tocó vivir esta experiencia, me quedo callado y listo, ¿no es cierto? Yo sentí, pero nadie me lo pidió, ¿no es cierto? Es una cosa propia, de que esa experiencia que a mí me tocó ver, y yo pensé que la vivían muchas más personas, y no es tan así, por alguna razón me tocó verla, y uno tiene como investigador la responsabilidad, o uno se la puede dar a uno mismo la responsabilidad de que todo ese conocimiento que se te ha brindado, aunque haya sido una experiencia muy mala, tú puedes hacer un buen uso para ayudar a otras personas que están quizás viviendo o van a llegar a vivir o vivieron experiencias similares y necesitan que tú por lo menos lo escuches, ¿te das cuenta? O sea, simplemente el hecho de escuchar a una persona ya es una terapia. Yo no tengo una varita mágica para decirle, mira,
cómprate la pistola tanto para hacer... No, nada de eso sirve. De hecho, lo único que sirve en esto, porque son experiencias espirituales, por decirlo de esta forma, son experiencias intelectivas en las cuales la espiritualidad está siempre a flor de piel. Tú debes, y tú tienes todo el derecho a expulsarlas, si tú no te sientes cómodo, pero tienes que aprenderlo. ¿Te das cuenta? Pero son experiencias netamente espirituales, y tú tienes que aprender a que tú tienes que descubrir cómo hacerlo para ti mismo, para que para la próxima ocasión en que estas entidades se manifiesten, tú puedas tener más control sobre la situación, y no tanto que ellos tengan control sobre ti y sobre tu cuerpo. ¿Me explico, no? O sea, la idea es tratar de controlar el estado alterado de conciencia en el cual uno entra, porque cuando te toca vivir esta experiencia, no solamente la anomalía está en lo que tú estás viendo y en lo que pasa alrededor, sino que también en ti mismo, porque tú, por primera vez en tu vida, entras en un estado de alterado, un estado de alterado de conciencia personal propio tuyo que tú no has vivido. ¿Te das cuenta? Es como si de pronto tú estás sentado y vino un león. Tú dices, chuta, no, estoy soñando, pero sí, es un león, y tu cuerpo reacciona, ¿no? Hay como un sistema de sobrevivencia, que es un sistema autónomo, ¿no es cierto? Que te gatilla la taquicardia y todo, que te dice reacciona, lo que tienes al frente es real. Entonces, ayudo a la gente para, primero que nada, para que ellos descubran si efectivamente lo que les pasó es exactamente lo que ellos creen que les pasó. Yo trato de que la experiencia final es para ellos, no es para mí, es para ellos, ¿no es cierto? Y ellos tienen que solucionarla, porque en el fondo, si van a estar incómodos ellos. Y probablemente muchos de ellos son papás, ¿no es cierto? Y no van a querer que este fenómeno invada a la familia. Te lo comento porque yo también ayudo a mamás que les toca vivir estos fenómenos de el amigo imaginario, de los niños, ¿no es cierto? Que en el fondo la mamá de pronto dice, chuta, estoy preocupado porque mi hijo le pasa tal cosa, y si no fuera algo tan terrible no te estaría llamando, Michelle, pero yo me di cuenta que el otro día cuando estuve con mi hijo, al lado de mi hijo apareció una cosa, y ahí me traumé. Entonces, o cosas peores, que una vez una mamá me dijo, chuta, mi hijo siempre tenía episodios de apnea, y cada vez que iba efectivamente veía que estaba con apnea, y un día se me ocurrió abrir la puerta antes, me di cuenta que había un duende que estaba encima de mi hijo y me decía, mira lo que hago con tu hijo. Y yo como mamá no sabía qué hacer, estaba aterrada, pero dije mi hijo primero, y la mujer se envalentonó y se acercó, y obviamente esta entidad se mandó a cambiar. Pero la mujer tuvo que ¿cómo se llama? Que acudir a su parte innata mujer, ¿te das cuenta? Pero debe haber sido muy complicado. Y la mujer me decía, yo estaba absolutamente espantada, pero tenía a mi hijo ahí y tenía que rescatarlo. Entonces ahí la mamá entendió a qué razón se atribuía esa apnea que tenía el hijo, y con el tiempo empezaban a hacer cosas, y obviamente el niño ya no tuvo más esos problemas. Pero es una forma de decirlo, ¿te das cuenta? Son el mundo, nosotros no conocemos nada del mundo. En el fondo, si nosotros realmente nos juntáramos un día y empezáramos a comentarnos la experiencia que tiene cada uno anómala, y fuéramos totalmente sinceros, descubriríamos que en el fondo hay millones de cosas que desconocemos, tanto de manera personal como de manera grupal. ¿Me explico, no? Sí. Miguel, ¿tú tienes algunos casos de personas que conozcas que parece que son verídicas, que tú nos podrías ayudar a conversar con ellos? No, claro, o sea, si yo de hecho siempre estoy en contacto con personas que me escriben y me comentan sus casos. Yo siempre les digo, mira, yo no te puedo solucionar tu caso, te puedo escuchar lo tuyo y te puedo ir dando recomendaciones, pero en el fondo tú eres el que tiene que, de acuerdo a tu naturaleza y tu contexto, las condiciones tuyas, ir descubriendo cómo enfrentar el fenómeno, ¿no es cierto? Yo conozco muchos casos, y de hecho seguimos en contacto, porque para mí los casos son interminables, no terminan nunca. Yo siempre estoy escuchando, después de 20 años, 30 años, yo les pregunto, hola, ¿cómo te ha ido? Oye, yo dejo que ellos me cuenten, yo no los induzco. Si no me cuentan nada, no me cuentan nada. Entonces ellos me van comentando, mira Michelle, sigo con este tema, pero ya lo tengo más controlado, o no, o sea, que tengo mi episodio, hay días malos, hay días buenos, hay de todo un poquito. Pero lo importante es que estamos en contacto. O sea, ellos saben que en el fondo no son lo único, que hay más personas que viven lo mismo, y bueno, y cada uno tiene que valérsela por sí mismo, ¿no es cierto? Y que si otros han podido lograrlo, bueno, yo también, pues entonces ya, tú al menos sabes que en el fondo no estás solo.
¿ya? Y también mucha gente entiende que no pueden ir a psicólogo y no pueden ir a psiquiatra porque, aunque yo no tengo nada en contra de ellos, estos profesionales de la salud no te pueden ayudar con este tipo de cosas. Te pueden quizás dar una medicación para relajarte un poco, pero si te vas a llegar a tener la experiencia, tu corazón va a latir sí o sí, porque es un episodio de sobrevivencia. Entonces, aunque un médico te diga, mira, no, cuando te pasen esas cosas, tranquilízate, respira profundo, no, eso no sirve. Eso no entender que en el fondo, cuando te pasa la experiencia, tú reaccionas de una manera distinta y tienes que vivir nomás, ¿no es cierto? No, esto no es un tema de que un gurú te va a decir cómo solucionar los problemas. ¿Hay algunos casos que tú nos podrías recomendar para que nosotros habláramos con ellos y si están de acuerdo nos contaran también sus experiencias? Sí, no, tendría que preguntarle, yo no tengo ningún problema. Si tú quieres, después de esta conversación, yo con el tiempo voy contactando personas y le digo, mira, sabes que hay una persona que le interesa este tipo de cosas y quiere saber más de otros casos para que la gente se entere más o menos y te interesa, y ve tú y ahí yo te doy contacto. De hecho, yo lo he hecho, me han preguntado varias veces, pero yo trato de que, y es un tema mío, es por respeto. Por lo general siempre a mí me critican porque no voy a conocer los nombres de las personas y para mí el anonimato es clave y de hecho yo vivo del anonimato. Porque si yo rompiera eso, ¿en qué va a confiar la persona de mí? Me explico, ¿no? Entonces, uno a veces cuenta un poco el milagro, pero no el santo. Y así debe ser. Entonces, a menos que el caso sea falso y esa persona esté haciendo daño a las personas, y tú tienes que ya tienes que hacer un consenso moral y ético y decir, mira, esta persona está engañando a otra y está abusando y aquí hay niños en peligro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya entramos en otro día, son casos específicos. Pero sí, no tengo ningún problema en preguntarle a la persona. De hecho, este video que estamos haciendo probablemente va a salir después al aire, ¿no es cierto? Y lo pueden ocupar para ver si efectivamente le gustó la entrevista y preguntas de esa naturaleza le interesarían a ellos responderte a ti. Ok. Ya pues, Michel, te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante escuchar. Ya, y mantengámonos en contacto, ¿vale? Estoy ahí presente, sin ningún problema. No, te agradezco a ti por tu gentileza, porque yo sé que no fue fácil que habláramos, ¿no es cierto? Porque entre medio han pasado muchas cosas, ¿no es cierto? Pero eso, y darle gracias a las personas que están escuchando, que se interesen por este tema y lo tomen como algo serio y algo significativo. Eso. Muy amable, muy amable. Ya estaremos en contacto de nuevo. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Gracias, chao. Chao. Buen día. Contactados. La serie. Testimonios de humanos que aseguran haber interactuado con seres de otros planetas, otras galaxias, otras dimensiones, profetas de un futuro que se acerca. Contactados. Muchas gracias por seguir nuestra serie. Y si le pareció interesante, por favor suscríbase, porque así podremos seguir haciendo este trabajo. Y denos a conocer también cuál es su opinión, qué le parece. Y así volveremos a encontrarnos. Muchas gracias y hasta pronto.